Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la 11ª sesión en español del ciclo formativo de Bridging the Gap, acortando distancias. Mi nombre es Carmen Serrano y soy técnica de comunicación del proyecto. Voy a estar acompañándoos esta tarde en la moderación de la sesión. Y en primer lugar, antes de comenzar, me gustaría recordaros que la sesión está siendo subtitulada en directo. En el cuadro de chat encontraréis el enlace a los subtítulos y para acceder a ellos simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en un navegador. Bueno, antes de comenzar la sesión, permitidme que os comente brevemente qué es Bridging the Gap. Se trata de un proyecto financiado por la Unión Europea cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, el proyecto apoya acciones específicas en 5 países: Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. Este proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de la discapacidad en cooperación internacional y una de las herramientas que está empleando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo, que se realiza en el marco de la Estrategia de Gestión del Conocimiento del proyecto. Este ciclo consta de 12 módulos online impartidos por expertos en las materias tratadas y cada seminario se realiza en inglés, francés y español en sesiones separadas. Estas sesiones están preparadas para que sean interactivas y fáciles de compartir, de manera que el conocimiento generado se pueda replicar fácilmente. Quienes se hayan perdido alguna de las sesiones pueden encontrar las grabaciones de las mismas tanto en nuestra web como en nuestro canal de YouTube. Os dejo también ambos enlaces en el cuadro de chat de aquí de GoToWebinar. Y bueno, la sesión de esta tarde de hoy es sobre mujeres y niñas con discapacidad, cómo garantizar la plena participación para la igualdad de género. Se estima que más de 1.000 millones de personas en el mundo experimentan alguna forma de discapacidad. La tasa de prevalencia promedia en la población femenina de 18 años y más es de en torno al 9,2% en comparación con el 12% de los hombres, lo que representa aproximadamente 1 de cada 5 mujeres. Además de tener un mayor riesgo de sufrir violencia y marginación, las mujeres experimentan regularmente desigualdades en la contratación, en el salario y la promoción laboral, el acceso a la formación y rara vez participan en la toma de decisiones económicas. A lo largo de este webinar vamos a hablar sobre las políticas y programas internacionales y nacionales destinados a eliminar las barreras al empoderamiento económico y social de las mujeres y niñas con discapacidad, y estaremos guiados por el marco normativo internacional que apoya a las mujeres y niñas con discapacidad, principalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Para ello tenemos hoy como ponente a Silvia Kwan. Silvia ha sido defensora de los derechos de las personas con discapacidad durante 20 años, defensa que ha ejercido con perspectiva de género. Además, trabajó en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala y como especialista independiente a nivel internacional, especialmente en Latinoamérica, y en los últimos 2 años como asesora senior en la oficina de Ginebra de la Alianza Internacional para la Discapacidad. Asimismo, Silvia participó representando al Instituto Interamericano de Discapacidad y Desarrollo Inclusivo en el comité ad hoc que preparó el texto de lo que hoy conocemos como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. También de 2011 a 2016 fue experta en el comité que supervisa el cumplimiento de dicha convención y durante ese periodo fue parte del grupo de trabajo que preparó la observación general número 3 sobre mujeres y niñas con discapacidad, así como una de las vicepresidentas del buró. Sin más, os dejo con ella y espero que les guste esta sesión y aprendan mucho. Buenas tardes, Silvia. Muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Buenas tardes, Carmen, y buenos días por este lado del mundo, a todas las personas que están el día de hoy acompañándonos en este webinario. Me es muy grato poder impartir este webinario sobre un tema que personalmente, pero también desde mi trabajo, es apasionante y tengo un compromiso
pues profesional y personal en relación a la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Solo para terminar un poco sobre mis antecedentes profesionales, también quiero compartir con todas las personas que están hoy acompañándonos que he tenido también muchos años de trabajo en lo que es prevención, eliminación y respuesta a la violencia en contra de mujeres y niñas con discapacidad, y eso es lo que actualmente también estoy trabajando. Pues como Carmen ya mencionó un poco de los antecedentes generales sobre las mujeres y las niñas con discapacidad y por qué es tan importante también abordar este webinario sobre este tema específico, pues algunas cifras que ella señaló, yo las voy a repetir, pero a modo de que resaltemos la importancia precisamente de abordar hoy los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad. Quiero aclarar también desde un inicio que cuando hablo de mujeres con discapacidad, hablo en general de todas las mujeres y eso incluye a niñas, adolescentes y mujeres mayores con discapacidad. Como ya se mencionó en el Informe Mundial sobre la Discapacidad que se publicó en el año 2011 y que fue producido por el Banco Mundial en alianza con la Organización Mundial de la Salud, las mujeres con discapacidad bueno, en primer lugar, ese informe estima que alrededor del 15%, es decir, 1.000 millones de personas en el mundo, tienen algún tipo de discapacidad. Del total de la población, eso es un 15%, del total de la población masculina, más o menos el 12% tienen alguna discapacidad, en contraste con del total de la población femenina, más o menos el 19,2% tiene alguna discapacidad. Es decir, la prevalencia de la discapacidad en la población femenina es muchísimo mayor a aquella en la población masculina. En la siguiente diapositiva vemos entonces que ciertamente la mayoría de las personas con discapacidad somos mujeres. Estamos hablando de que 1 de cada 5 mujeres tiene algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, es importante que cuando hablemos de los derechos de las personas con discapacidad no se deje a un lado las cuestiones relativas a las mujeres. Y también es importante en ese sentido que cuando hablamos de los derechos de las personas con discapacidad se haga desde un enfoque de género. Eso no significa, por supuesto, hablar de perspectiva de género no significa únicamente hablar de mujeres con discapacidad, implica también hablar desde otras opresiones que luego podemos mencionar, pero sí de manera muy importante de las mujeres y de las niñas con discapacidad. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas cifras que nos ejemplifican o que nos demuestran la gran desigualdad a la que nos enfrentamos las mujeres en relación a los hombres con discapacidad. Y solo para dar una idea, por ejemplo, el 44% de personas con discapacidad están empleadas en el mundo, en contraste con un 75% de la población en general. Sin embargo, cuando desglosamos esta cifra entre hombres y mujeres, vemos que de los hombres con discapacidad, el 53% se encuentran empleados. Y en contraste, entre las mujeres con discapacidad, solo un 20% se encuentran empleadas. Esto pues solo es una muestra de las grandes desigualdades que existen entre las personas con discapacidad, evidentemente, y las demás personas, las que no tienen discapacidad, pero también la gran desigualdad que existe dentro de las propias personas con discapacidad entre los hombres y las mujeres. Ciertamente las mujeres nos encontramos con mayores desventajas en todo sentido, en comparación con el resto de mujeres, evidentemente, pero en comparación también con nuestros pares masculinos con discapacidad.
En la próxima diapositiva en adelante vamos a analizar un poco de lo que dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, el marco internacional de protección de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad, lo que ha dicho el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y algunos otros especialistas de Naciones Unidas. En ese sentido, voy a empezar con decir que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebró en el año 2013 un mediodía de debate general para discutir las preocupaciones de las mujeres con discapacidad, sobre todo recibiendo contribuciones de todas las personas, todas las contrapartes interesadas en conversar sobre este tema a nivel internacional. Y de esta cuenta, en ese mediodía de debate general se ha discutido con muchas agencias de Naciones Unidas, otros comités, como el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, UNESCO, UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, etcétera, pero también con una gran cantidad de organizaciones de la sociedad civil, de personas con discapacidad, organizaciones de mujeres con discapacidad y muchas organizaciones no gubernamentales que tienen como interés la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad o algunas específicamente de las mujeres con discapacidad. Y podríamos decir que de esa discusión se puede derivar unas conclusiones, así muy a grosso modo, y es que las principales preocupaciones de las mujeres con discapacidad alrededor del mundo son básicamente las siguientes tres. Primero, que hay una persistente discriminación en todas sus formas, tanto múltiples como interseccionales, en contra de mujeres con discapacidad por diferentes razones. Y ya vamos a hablar luego de este tema. La segunda gran preocupación es que hay una prevalencia en todos los ámbitos de la violencia en contra de las mujeres con discapacidad. Y también vamos a hablar durante este webinario un poco más detalladamente sobre lo que esto significa, en qué ámbito se da y qué remedios nos da tanto la convención como a nivel nacional podemos, como mujeres con discapacidad, buscar. Y la tercera gran preocupación de las mujeres con discapacidad a nivel internacional es la falta de acceso a la salud y a los derechos sexuales y reproductivos. Hay una todavía exclusión enorme de tanto los servicios de salud como del acceso a los derechos sexuales y reproductivos para las mujeres con discapacidad en muchos ámbitos que vamos a ver seguidamente. Luego, en la siguiente diapositiva, entonces vamos a ver qué dice la Convención. En primer lugar, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad contiene un artículo específico y podríamos decir de manera muy importante, se conjugan aquí tanto los antecedentes dentro de del sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas acerca de las mujeres con discapacidad que se vienen conversando o consignando en convenciones como la de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño principalmente, pero también en las otras. Y básicamente aquí hay una idea muy importante que seguramente habrán visto ya en los otros webinarios, y es que debe de considerarse el enfoque de doble vía, o en inglés se conoce mejor como el Twin Track Approach, que nos dice que las cuestiones de las mujeres y las niñas con discapacidad deben de ser consideradas transversalmente, primero, en las políticas generales para la igualdad de las mujeres, que en muchos países, y yo diría en la mayoría o en todos los países de la región de habla hispana del mundo, existen esas políticas de igualdad para las mujeres, pues las mujeres con discapacidad debemos de ser incluidas ahí también. Pero también en las políticas para la inclusión de las personas con discapacidad en general,
que la observación aquí se hace porque muchas veces esas políticas que están dirigidas a las personas con discapacidad no abordan las cuestiones específicas de las mujeres. También deben de ser consideradas específicamente en las políticas específicas sobre mujeres y niñas con discapacidad, y aquí es en donde vemos una gran ausencia. No existen muchas veces esas políticas específicas que aborden las cuestiones de las mujeres y las niñas con discapacidad. Pero, como se menciona arriba en las líneas, tampoco existen esas cuestiones abordadas en las políticas generales ni de las mujeres ni las de las personas con discapacidad. Y esta es una obligación que tienen los estados derivados del artículo 6 de la Convención y que a la fecha se está cumpliendo muy poco. Seguidamente, en la próxima diapositiva vamos a ver que el artículo 6 aborda también una cuestión importantísima que se mencionó como una de las preocupaciones principales que tenemos las mujeres con discapacidad. Y es que el artículo 6 además habla de la discriminación múltiple e interseccional, en el sentido de que se reconoce que las mujeres con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Además, que las mujeres con discapacidad no somos un grupo homogéneo, y eso es algo muy importante a mencionar, porque dentro de ese grupo pues hay una diversidad de mujeres que tienen sus especificidades y cuyos derechos son vulnerados de diferentes maneras. Eso significa que la diversidad pues se da no solo por la diversidad de discapacidades, que son muchas y se viven de diferente manera, pero también otros factores, otras características o rasgos personales que definen también las identidades de estas mujeres, como lo pueden ser la edad, la pertenencia a un étnica, la nacionalidad evidentemente, la religión, el pertenecer a la diversidad sexual y muchas otras. Vamos a ahondar en la siguiente diapositiva y en algunas más sobre lo que significa la discriminación en contra de las mujeres con discapacidad y sobre todo la discriminación múltiple e interseccional. En primer lugar, la definición que consigna la Convención sobre qué significa la discriminación por motivo de discapacidad textualmente dice en su artículo 2 que es cualquier distinción, exclusión o restricción por motivo de la discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otra índole. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas la denegación de ajustes razonables. Vamos a hablar también sobre este último punto, que es algo muy específico que se da dentro del ámbito de los derechos de las personas con discapacidad, que son los ajustes razonables. En la siguiente diapositiva podemos ver algunas de las formas de discriminación que se dan de manera más frecuente en contra de las mujeres, que se han dividido por el comité dentro de lo que son la discriminación directa, y estas son actos de discriminación o situaciones de discriminación que se dan en contra de mujeres con discapacidad en una situación en la que por la condición de discapacidad se le está restringiendo o limitando el derecho específico al cual esta mujer quiere acceder. Por ejemplo, cuando una mujer con discapacidad, por ejemplo, que es usuaria de silla de ruedas, llega a una entrevista de trabajo y solamente
con ver que ella es una usuaria de silla de ruedas, le dicen, bueno, nosotros en realidad no podemos emplear a personas así. Esa es una forma de discriminación directa. También hay lo que se consideran formas indirectas de discriminación, y esto se da cuando aparentemente en una situación que aparenta ser neutral, hay una restricción de derechos debido a que las mujeres con discapacidad no pueden acceder a ese derecho por algo que aparentemente no ha sido adrede. Por ejemplo, si esa misma persona acude a esa entrevista de trabajo, pero resulta que para poder realizar esa entrevista de trabajo tiene que llegar a una segunda planta y el único acceso es a través de escaleras, pues evidentemente no es que haya falta de voluntad de parte de la persona de hacerle la entrevista de trabajo, sino que la persona con discapacidad simple y sencillamente no puede acceder y porque la estructura o la construcción no es accesible. No es lo que nosotros llamamos un acto de discriminación directa porque no se ha hecho adrede, pero sí es una discriminación, también se conoce por omisión, porque el efecto al final es que también se discrimina, se restringe del derecho a acceder al empleo a esa mujer con discapacidad porque no puede acceder físicamente al sitio. La otra forma de discriminación es la de negación de ajustes razonables, que ya hablábamos, es una forma muy específica de discriminación en contra de las personas con discapacidad, y esta se da cuando por razón de su discapacidad o de su género, porque pueden ser ambas razones, la mujer con discapacidad requiere de un ajuste específico para acceder a un derecho específico. Por dar otro ejemplo, si una mujer con discapacidad en un lugar de empleo o en un lugar de estudios requiere, por ejemplo, de un software especial para poder utilizar su computadora, que es lo que hago yo, por ejemplo, en este momento, y la autoridad correspondiente no se la proporciona, siendo así, la excusa suele ser que es un costo elevado. Esto se constituiría una denegación de un ajuste razonable porque es un ajuste que requeriría esa mujer con discapacidad para poder acceder al empleo o para poder acceder a la educación, pero que se le está denegando. Eso también se consideraría una discriminación porque es un apoyo específico que esa mujer con discapacidad va a requerir para poder acceder en igualdad de condiciones con otras personas, pero que no se le está proporcionando. La otra forma de discriminación por razón de discapacidad es la que se denomina por asociación, y esto se da cuando una persona se le discrimina porque se le asocia con una persona con discapacidad. Y esto es muy frecuente, por ejemplo, en mujeres que son madres de personas con discapacidad, especialmente si son niños con discapacidad, y se le niega, por ejemplo, un empleo a esta mujer porque el empleador considera que por tener un hijo con discapacidad se va a ausentar mucho. Aunque la mujer no tenga una discapacidad, el hecho de que sea madre de una persona con discapacidad la discriminan, y es una discriminación por asociación de una persona con discapacidad. Y la última categoría de discriminación es la estructural o sistémica, y esta se da cuando en las instituciones, en la sociedad, en las prácticas sociales o culturales, se dan ciertas actitudes o ciertas normas que discriminan también a las mujeres con discapacidad. Se llama estructural o sistémica porque suelen estar en la legislación, porque puede haber legislación que limita los derechos de las mujeres con discapacidad, o se da también en aquellas prácticas sociales muy arraigadas, en las actitudes. Perdón por ese sonido al fondo, que es involuntario. En las actitudes sociales o en las prácticas sociales. Ejemplo de esto, una práctica cultural que se da, voy a dar un ejemplo de mi país, Guatemala, es el matrimonio infantil.
es una práctica cultural muy arraigada en ciertas culturas indígenas de mi país y que se constituyen, por lo tanto, en discriminación y, por supuesto, una violación a los derechos de estas niñas. Entonces, estas son las 5 grandes categorías de discriminación que se pueden dar por razón de la discapacidad y por el género. En la siguiente diapositiva vemos además algo importante en relación a atacar la discriminación en contra de las mujeres con discapacidad. Y es que tanto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que por siglas llamamos la CEDAW, contiene lo que se llaman medidas especiales o medidas específicas, que son obligaciones para que los estados cumplan. Y básicamente son medidas de acción afirmativa que deben de ponerse en práctica, implementarse en los países para que se cierren las brechas, las desigualdades que existen entre las mujeres con discapacidad y el resto de personas por todas las formas de discriminación que describí anteriormente. El propósito de las medidas especiales o específicas es el de acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. Son de carácter temporal y no se considerarán discriminación. Las medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato y no deben de perpetuar el aislamiento, la segregación, los estereotipos y otros tipos de discriminación. Para ser más concretos y dar ejemplos, las medidas especiales o específicas son, por ejemplo, las cuotas laborales o educativas que se dan a favor de ciertos grupos de población. Y esto es muy importante porque como las brechas son tan enormes, un poco el ejemplo que daba con las cifras era demostrar eso, que las brechas entre los hombres y las mujeres en general se dan y son bastante grandes, y no digamos entre las mujeres con discapacidad y el resto de la población. Son enormes. Regresando al ejemplo que di del empleo. Estamos hablando que el 75% de la población en general se encuentra empleada, pero el 20% apenas de las mujeres con discapacidad están empleadas. Hay una enorme brecha entre las mujeres con discapacidad y el resto de la población. Entonces, es necesario aplicar ciertas medidas para que esas brechas se vayan cerrando. Así que no es raro saber, por ejemplo, en los países existen medidas especiales para el empleo de personas con discapacidad, aunque esas medidas especiales no suelen tener un enfoque especial hacia las mujeres, pero debieran. Y esas medidas hablan, por ejemplo, de que en los países es obligatorio contar por lo menos con un 5% de personas con discapacidad empleadas, tanto en las empresas privadas como en el sector público. Es un ejemplo nomás. Y también en la educación se da que, por ejemplo, en las universidades, como las universidades son un nivel de estudio al que acceden muy pocas, pero muy pocas personas con discapacidad y mucho menos las mujeres, que haya cuotas también establecidas para que las mujeres y los hombres con discapacidad también en este caso puedan acceder al nivel superior de estudios. Y así podemos hablar de otros ámbitos, pero estos son quizás los más comunes para las personas y las mujeres con discapacidad, aunque las medidas especiales sean también, por ejemplo, en las cuotas de participación política. Solo para que sepan ustedes, las mujeres, y estoy hablando del movimiento de mujeres en general, ha luchado muchísimo alrededor del mundo para tener una cuota paritaria con los hombres
de participación política, y en este sentido, pues las mujeres con discapacidad debiéramos de incorporarnos a esa lucha también, y lo digo, nosotras nos debiéramos de incorporar, pero las mujeres nos debieran de incluir también. Vamos a pasar entonces al siguiente tema de preocupación principal de las mujeres con discapacidad, y es la persistente violencia que existe en contra de mujeres con discapacidad. Y vemos en un principio qué es la violencia contra la mujer. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es un documento de Naciones Unidas, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, o las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. En la siguiente diapositiva vemos una definición más específica en relación a las mujeres con discapacidad, y esto lo encontramos en el informe temático especial que produjo la Alta Comisionada para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un informe sobre la violencia en contra de las niñas y en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y básicamente lo que ese informe nos dice es que la violencia en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad abarca, pero no se limita a la violencia practicada en forma de fuerza física, la coacción legal, es decir, a través de las leyes que nos restringen los derechos, nos pueden coaccionar también, la coerción económica, es decir, amenazarnos a través de restringirnos el acceso a los recursos económicos. La intimidación, que es muy frecuente, que nos intimiden para que no podamos participar o no podamos expresarnos libremente. La manipulación psicológica, que es también muy frecuente, el engaño y la desinformación. Y esto se da frecuentemente también porque las mujeres y las niñas con discapacidad, en comparación con el resto de la población, no tenemos fuentes o acceso a las fuentes de información fidedignas por nuestra propia vía. La ausencia de consentimiento libre e informado constituye un componente fundamental en todo esto que llamamos la violencia en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad. Vamos a ver además que la violencia en contra de las mujeres con discapacidad también es abordado por la relatora especial sobre la violencia en contra de la mujer, sus causas y sus consecuencias, que también produjo un informe especial temático sobre este tema en el año 2012. Básicamente, lo que la relatora especial expresa es que las mujeres con discapacidad experimentamos las mismas formas de violencia que el resto de las mujeres. Pero hay una intersección entre la discapacidad y el género, y esto produce otros factores que generan formas muy específicas y únicas de violencia, y por lo tanto también sus consecuencias son únicas, son muy diferentes a las que se pueden producir con aquellas formas de violencia que se dan en contra de las mujeres que no tienen discapacidades. Por eso es tan importante abordar el tema de la violencia en contra de mujeres con discapacidad específicamente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de violencia a los cuales se exponen las mujeres con discapacidad? Hay una persistencia de prejuicios en contra de las mujeres con discapacidad porque se les cree dependientes de los demás, se les cree incapaces de tomar sus propias decisiones. Existen además muchas barreras de tipo comunicacional, y estoy hablando aquí pues
evidentemente mujeres con ciertos tipos de discapacidades, por ejemplo, las mujeres sordas, sordociegas, pero también discapacidad intelectual, que tienen barreras en el acceso a la comunicación, no digamos con su entorno familiar inmediato, sino también con el entorno más allá del entorno inmediato familiar. Hay muchas veces, es muy frecuente que las mujeres, más que los hombres con discapacidad, se encuentren aisladas porque están institucionalizadas en instituciones tipo residencial. Hay muchas leyes todavía existentes que limitan la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, sí, en general, pero vamos a ver luego por qué esta limitación a la capacidad jurídica impacta también en mayor medida y en desproporción a las mujeres con discapacidad. Hay una falta de información y accesibilidad a los servicios de protección en contra de la violencia. Y esto lo sabemos porque muchas veces estos servicios de protección que incluyen, por ejemplo, hogares de abrigo, no son accesibles, líneas telefónicas gratuitas para pedir auxilio, socorro, que evidentemente muchas mujeres con discapacidad no pueden utilizar, pero no digamos el sistema en general de protección de derechos de las mujeres no se encuentran accesibles para las mujeres con discapacidad por la falta de información, la falta de accesibilidad, etc. Además, prevalecen los prejuicios sobre la sexualidad de las mujeres con discapacidad, o que son asexuadas, que no son activas sexualmente, o que son hipersexuadas, y esto, por supuesto, tiene sus consecuencias, estas actitudes negativas en contra de las mujeres con discapacidad, tiene sus consecuencias en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Hay, en general, una falta de acceso a la educación, pero con mayor medida, una falta de acceso a la educación sobre su sexualidad. Para dar un ejemplo, en la siguiente diapositiva, un informe que produjo el Parlamento Europeo en el año 2003 nos indica que el 80% de las mujeres con discapacidad ha sido víctima de violencia, el 80%. Además, las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más que las otras mujeres de sufrir violencia. Hablamos entonces también de las mujeres que se encuentran institucionalizadas. El 80% de estas mujeres se exponen a riesgos de violencia de las personas que se encuentran en su entorno institucional, básicamente el personal sanitario, el personal de cuidados que se encuentra en esas instituciones, suelen muchas veces agredir sexualmente o agredir de otras maneras a las mujeres con discapacidad en instituciones. Ahora vamos a ver cuáles son aquellas normas convencionales, es decir, las que se encuentran en las convenciones o en otras normas de Naciones Unidas que protegen los derechos de las mujeres y que deben de ser consideradas especialmente para las mujeres con discapacidad. Además del artículo 6, que ya hablé muy rápidamente, también se encuentra el artículo 16 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que versa sobre la protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Este artículo reconoce que la violencia en contra de las mujeres puede ser tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Hay muchos mayores riesgos para las mujeres y las niñas con discapacidad de sufrir explotación, violencia o abuso. Hay mayores riesgos para mujeres con ciertos tipos de discapacidades, como mencioné, por las características que estas discapacidades dan. En ese sentido, pues hay un reconocimiento de que las mujeres sordas, sordociegas, con discapacidad intelectual, con discapacidad
psicosocial o discapacidad múltiple se exponen a mayores riesgos de violencia. Hay también un reconocimiento de una forma específica de explotación con fines económicos a través de la mendicidad forzada y en donde las mujeres y las niñas con discapacidad suelen exponerse mucho más que los hombres con discapacidad. También lo que había mencionado anteriormente, que hay prácticas sociales y culturales nocivas, tales como el matrimonio infantil, las muertes piadosas, que suelen ser aquellas muertes, sobre todo de niñas o niños muy pequeños, que las familias suelen dejar morir así piadosamente porque creen que es mejor que dejarlos crecer para vivir una vida con mucho sufrimiento. Y esto, por supuesto, que es una violación grave a esos derechos, pero que de alguna manera las sociedades toleran. Y la mutilación genital femenina también es una práctica social nociva que se da en muchos países, quizás no de la región latinoamericana, pero sí en muchos países de otras regiones. Acusaciones de brujería, sobre todo en contra de mujeres con albinismo, por ejemplo, y otras formas de discapacidad que suelen darse también comúnmente en todas partes del mundo. Bueno, y lo que ya había mencionado también, que las medidas de protección en contra de la explotación, la violencia y el abuso suelen no ser accesibles para las mujeres con discapacidad. En la siguiente diapositiva vemos también otros artículos importantes a considerar para la protección de los derechos de las mujeres, que son el artículo 23 sobre protección del hogar y la familia y el artículo 25, porque en estos artículos se aborda los prejuicios que afectan la salud sexual y los derechos reproductivos de las mujeres con discapacidad. El prejuicio que ya había mencionado de que son asexuadas o hipersexuadas. Luego, la falta de información a la educación sobre la salud sexual y reproductiva, la falta de acceso a la información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Y por supuesto que esta falta de información, la falta de educación, aumenta significativamente los riesgos a los que se exponen de violencia por cualquier forma. Los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos no son accesibles. Habíamos hablado de que la información no es accesible físicamente. Las instalaciones, por ejemplo, de las clínicas, de los hospitales o de los juzgados no son accesibles. El transporte tampoco es accesible. Y en general, pues la actitud del personal sanitario, el personal de operadores de justicia es negativo porque también reproducen esos estereotipos y prejuicios en contra de mujeres con discapacidad. En la siguiente diapositiva vemos que además de los artículos 16, 23, 25 y el 6, por supuesto, que aluden específicamente a cuestiones de las mujeres con discapacidad, hay algunos artículos dentro de la convención que no aluden específicamente a las personas con discapacidad, pero que sí son de primordial importancia porque su violación impacta desproporcionadamente a las mujeres en comparación con los hombres. Y estos artículos pues son el artículo 8 en primer lugar, que habla sobre la toma de conciencia, porque persisten esos prejuicios, mitos, estereotipos negativos en contra de las personas con discapacidad, pero específicamente de las mujeres, que son cargas, por ejemplo, para sus familias y para la sociedad, que son dependientes, que son ineptas, débiles e inútiles, porque recuerden que aquí hay una carga también social sobre el rol de las mujeres en la sociedad y que las mujeres con discapacidad pues no cumplen, por ejemplo, el rol de ser madre o el rol de ser cuidadora del resto de los miembros de la familia y que se considera las mujeres con discapacidad no podemos
cumplir. Ese estereotipo nuevamente de que son asexuadas, inactivas sexualmente, hipersexuadas o perversas sexualmente, asociadas a la brujería, hay muchas supersticiones o que traen mala suerte o incluso buena suerte. Y esto lo digo porque en países en donde el albinismo se ve de manera muy negativa, en los países del África subsahariana principalmente, se ha dado últimamente, bueno, o quizás siempre, pero últimamente lo hemos sabido, la cacería, literalmente, de personas albinas porque se consideran que tener una parte corporal de una persona albina es un amuleto de la buena suerte. Y si es una mujer virgen, eso es aún mejor. Luego vemos en la siguiente diapositiva también que otro artículo sobre el cual su violación es desproporcionadamente más impactante en las mujeres es el artículo 12 y su violación, que es la denegación de la capacidad jurídica, que todavía en la mayoría de los países se da, incluso en países en donde ya se ha ido legislando para reconocimiento pleno de la capacidad jurídica. Estoy hablando en la región latinoamericana, por ejemplo, en Costa Rica, en Perú y en Colombia, todavía hay muchas personas a quienes se les deniega la capacidad jurídica, pero ¿por qué afecta o por qué impacta desproporcionadamente a las mujeres más que a los hombres? Porque esa incapacidad legal o esa denegación de la capacidad jurídica les causa un impedimento para que puedan tomar sus propias decisiones. ¿Y sus propias decisiones sobre qué? Sobre tratamientos médicos, intervenciones quirúrgicas, tratamientos psiquiátricos, que terceros, los representantes legales de esas mujeres, sí pueden tomar y que suelen tomar en nombre de ellas. La esterilización forzada, que impacta ciertamente a la mayoría de mujeres con ciertas discapacidades en comparación con los pocos hombres a los que se les esteriliza forzadamente. También la denegación, el impedimento de ejercer la capacidad jurídica también redunda o tiene como consecuencia que hay una denegación de la voluntad de la persona, específicamente de las mujeres con discapacidad, para poder casarse y fundar una familia. Y esto se da muy frecuentemente, sobre todo en mujeres con discapacidad psicosocial, discapacidad intelectual, discapacidad, con sordoceguera, más también algunas mujeres sordas han sido víctimas de este tipo de violaciones, y con discapacidades múltiples. Otro artículo que es importante considerar y que vemos en la siguiente diapositiva, porque su violación impacta desproporcionadamente a las mujeres, es el acceso a la justicia, porque hay un prejuicio sobre que las mujeres somos incapaces de comprender lo que nos está sucediendo. Y por tanto, si nosotras acudimos a la justicia porque somos víctimas de violencia, de cualquier forma de violencia, pues muchas veces nuestros testimonios no son válidos, y en este sentido ven cómo está esto relacionado también con la denegación de capacidad jurídica, porque al no tener capacidad jurídica tampoco tenemos la capacidad de rendir un testimonio. Los testimonios, aún si tuviéramos nuestra capacidad jurídica en pleno uso, no son creíbles porque como no entendemos, o eso es lo que se cree, no entendemos lo que está sucediendo alrededor nuestro, no podemos tener un testimonio válido, y suele decirse que inventamos esos testimonios. Con frecuencia, además, los tutores o los representantes legales son los agresores de esas mujeres y esas niñas con discapacidad. Entonces, se imaginan ese círculo tan limitado en donde hay múltiples formas de violencia y de discriminación en contra
de nuestros derechos. Por otra parte, en el tema del acceso a la justicia, hay una denegación de ajustes de procedimiento porque en muchos países todavía la justicia no es un tema para las personas con discapacidad, y aquí se habla a nivel general de hombres y mujeres con discapacidad. El siguiente artículo a considerar importante también por esa violación desproporcionada es el artículo 14, que se refiere a la institucionalización, que incluye, mejor dicho, lo que nosotros llamamos la institucionalización por razón de discapacidad, institucionalización forzada. Hay muchos, primero, aunque no lo incluye aquí, las cifras nos indican que hay muchas más mujeres que hombres con discapacidad institucionalizados. Y luego que los riesgos de violencia por parte del personal en una institución son superiores, pero significativamente superiores a los riesgos que podemos tener las mujeres afuera de una institución. ¿Por qué? Porque dentro de una institución pues existe el aislamiento y eso le da cierta garantía al agresor de que sus hechos van a ser impunes y no se van a conocer. Y por otro lado, ese mismo aislamiento también le impide a las mujeres con discapacidad comunicarse a las medidas de apoyo o de auxilio que pueden haber afuera dentro de las instituciones operadoras de justicia. Hay formas específicas de violencia también que ocurren dentro de las instituciones. Por ejemplo, el hecho de ser desvestidas y manipuladas físicamente y muchas veces en público dentro de la institución, es decir, en presencia de cualquier persona. Ser medicadas o recibir tratamientos represivos de manera forzada, también como una manera de control de las mujeres que se encuentran dentro de instituciones. Ser aisladas forzadamente. Son medidas de control para disminuir, por supuesto, la capacidad de reacción de las mujeres y también para disminuir, evidentemente, cualquier respuesta que se pueda dar ante agresiones y otra serie de situaciones que se dan. Hay también dentro de las instituciones un alto porcentaje de riesgo de violaciones a la integridad personal, porque muchas veces se les esteriliza o se les administra anticoncepción forzada, porque son víctimas frecuentemente de violencia sexual, y esto evita, por supuesto, las consecuencias de un embarazo fruto de ese acto de violencia. Otro artículo importante en la siguiente diapositiva que vemos a ser considerado es el artículo 19 sobre vida independiente y ser incluida en la comunidad. Y es que suele que hay una denegación de servicios de apoyo para ser incluidos en la comunidad. Muchas veces esto obliga, y estoy hablando que esta denegación de servicios obviamente impacta tanto a mujeres como a hombres, pero en el caso de las mujeres las obliga a recibir asistencia de miembros de su propia familia. Y como mencioné, estos miembros de las familias o sus cuidadores suelen muchas veces ser también los agresores. También hay una forma de control de la cual poco se habla, y es que cuando las asistentes no quieren, cuando los cuidadores no quieren, pues no brindan esa asistencia, y es una forma también de control sobre las mujeres con discapacidad. La falta, por ejemplo, del cuidado con la higiene menstrual es un tema recurrente, y eso también, de alguna forma, hay un rechazo a nivel del sistema educativo para aceptar a niñas con discapacidad como estudiantes, porque se cree que los maestros, el cuerpo docente o el personal educativo tiene que ocuparse del cuidado de esa higiene menstrual, porque no hay un adecuado manejo de la higiene menstrual de parte de
la asistencia personal que se requiera por parte de esa niña, adolescente o mujer. La edad es un factor también que puede ser incrementar los riesgos de violencia. Por ejemplo, las niñas y las mujeres mayores suelen ser mayormente vulneradas en diferentes formas de violencia o también son mayormente institucionalizadas, sobre todo las mujeres mayores. Ya pasando a la última parte de mi presentación, voy a hablar que además al firmar todos esos convenios internacionales, específicamente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la CEDAW, pero también la Convención sobre los Derechos del Niño y otros, los estados partes que ratifican las convenciones tienen obligaciones con las cuales deben de cumplir y que las personas que pertenecemos, las más interesadas, nosotras las mujeres con discapacidad, nuestras organizaciones, debemos de exigir. ¿Cuáles son estas obligaciones? Bueno, derogar todas las disposiciones legales incluidas en las leyes, reglamentos, políticas, cualquier norma que que constituyan discriminación en contra de las mujeres con discapacidad, discriminación en cualquiera de sus formas, incluyendo la denegación de ajustes razonables. Otra obligación es adoptar legislación que proteja adecuadamente los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad en contra de todas las formas de violencia. Sobre todo, debe de existir legislación fuerte que combata todas las formas, las múltiples e interseccionales de discriminación, sobre todo aquellas formas más específicas y que suelen estar invisibilizadas en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad. Perdón. Uy, ok. Perdón. Perdón, denme un segundo. Ok, otra obligación, seguimos con las obligaciones de los estados, es reconocer la plena capacidad jurídica de todas las personas con discapacidad, tomando en cuenta los efectos desproporcionados que sobre las mujeres puede tener la denegación de capacidad jurídica, por lo que explicaba anteriormente. También otra obligación es derogar aquellas leyes y también las prácticas que autorizan la institucionalización forzada, los tratamientos forzados, la esterilización forzada y en ese sentido no solo es derogar leyes y prácticas, sino que también adoptar o aprobar legislación o regulación que regule el consentimiento libre e informado de las mujeres con discapacidad en todas estas situaciones. Otra obligación es adoptar regulación vinculante, perdón, lo que acabo de decir, vinculante para el consentimiento libre e informado. Seguimos en la siguiente diapositiva sobre las obligaciones de los estados. Incluimos también eliminar las barreras estructurales e institucionales que limitan las respuestas a la violencia en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad. Esto incluye adoptar medidas de toma de conciencia sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, también medidas de protección contra todas las formas de discriminación y violencia y de aquellas prácticas culturales y sociales nocivas que violan los derechos de las mujeres con discapacidad. Algo muy importante también es capacitar, formar y educar a servidores públicos, pero especialmente a los operadores de justicia, estamos hablando de policía, defensa pública, jueces, abogados, etcétera, sobre los derechos de las niñas, de las mujeres y niñas con discapacidad, con énfasis en la protección en contra de la violencia y la discriminación.
En la siguiente diapositiva vemos más obligaciones, ya voy terminando, que son crear los programas y servicios de apoyo requeridos para que las mujeres y las niñas con discapacidad puedan vivir independientemente y ser incluidas en la comunidad. Esto incluye, por supuesto, la provisión de asistentes personales con apoyo de los servicios del Estado. Realizar consultas a las mujeres y las niñas con discapacidad en el diseño, adopción e implementación de legislación, políticas y planes institucionales que les afecten en todas las cuestiones, pero particularmente en los temas que hemos ido abordando el día de hoy. Por aquí dejaría yo esto. Yo sé que esto abarca muchísimo más, pero dado un poco la restricción del tiempo, por aquí lo dejaría y entonces le doy la palabra a Carmen para que dé la palabra a quien desea hacer preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Sí, ya tenemos algunas preguntas aquí que te voy a ir pasando y a la vez animo a todos los participantes a que vayan dejando sus preguntas en el cuadro de chat o que levanten la mano con la herramienta que ofrece el programa para que les abra el micro y puedan preguntarte directamente. A ver, una primera pregunta es de Miriam Gallegos, que dice que al final de esta charla quisiera conocer datos de estudios de violencia sexual a las mujeres con discapacidad múltiple y que también le gustaría conocer datos de cuál es la discapacidad más expuesta a la violencia de género. Vale. No sé si conoces algo que puedas anticipar ahora, Silvia, o lo mandarías luego por escrito. Como tú quieras, Carmen, no sé por qué cuántas preguntas hay, las voy abordando. No, me refiero a la pregunta que decía Miriam, que le gustaría saber datos de estudios de violencia sexual a las mujeres con discapacidad múltiple y también cuál es la discapacidad más expuesta a la violencia de género. Sí, agradezco a Miriam por esa pregunta. Quiero decir que en general hay poca información y pocos estudios. Y esa es una de las falencias con las que contamos hoy día. Y esa ausencia o esa escasez de información se da precisamente porque las mujeres y las niñas no hemos sido consideradas en las políticas en contra de la violencia contra las mujeres. Cuando nosotros acudimos, solo por dar un ejemplo, Miriam podría acudir a las instituciones de protección contra la violencia en contra de las mujeres y preguntar si tienen cifras de mujeres con discapacidad y lo más seguro que te van a decir que no. Así que los estudios son muy pocos. El estudio que yo mencioné lo realizó el Parlamento Europeo en el año 2003. Tengo idea de que acaban de realizar uno más reciente en relación a la violencia en contra de poblaciones vulnerables y ese es el que cuenta con información dentro del ámbito europeo. Pero fuera del ámbito europeo, en otras regiones del mundo, no sé yo de muchos estudios que se den. Hay estudios muy generales sobre la caracterización de la violencia, pero poca información más específica que nos diga, por ejemplo, cuántas denuncias se registran de violencia en contra de mujeres en comparación con las mujeres sin discapacidad, por dar una idea, ¿no? Pero también esa información teórica o algunas experiencias que también hemos documentado, sí nos dice que ciertamente las mujeres que se exponen a más violencia son mujeres con discapacidades múltiples, las mujeres con discapacidad psicosocial, las mujeres con discapacidad intelectual y las mujeres sordociegas por las barreras de comunicación a las cuales se enfrentan. Porque esas barreras de comunicación, los agresores suelen considerarlas como una garantía de su impunidad, porque saben que esas barreras de comunicación van a crearles a ellos ese impedimento para que las mujeres puedan denunciar el hecho ocurrido. Eso es lo que podría decirte, Miriam. Gracias, Silvia. Otra pregunta es de Jennifer Peter López, que dice que ¿cuáles dirían que serían los mayores mensajes que se podrían utilizar para la sensibilización mundial
para el 24 de noviembre, que es el Día Global de la Eliminación de la Violencia de Género. Solo hago una corrección, es el 25 de noviembre. Sí. Bueno, me parece aquí varios mensajes muy importantes y es, en primer lugar, que algo que insistimos mucho es que las mujeres con discapacidad estamos dentro del grupo de mujeres. Estamos dentro del grupo de mujeres y, como mencionaba la relatora especial contra la violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, las mujeres con discapacidad experimentamos las mismas formas de violencia, toda la gama, que son muchas y horroríficas, en contra de las mujeres en general. Pero además de eso, otro mensaje importante es que también somos víctimas de formas muy específicas de violencia que tienen además efectos y consecuencias muy específicas y muy intensos que pueden no solo agravar nuestro aislamiento, nuestra exclusión, sino que otro hecho importante es que muchas mujeres adquieren discapacidades como consecuencia de la violencia y eso es algo de lo que no se habla. Yo creo que esos son 3 mensajes importantes que podemos dar. Por supuesto hay muchos más, pero para ser más concreta y breve, pues yo te diría que esos 3 son muy importantes. Gracias, Silvia. Otra es de Soledad Torres Dávila, de Ecuador, que tiene 2 preguntas. La primera, en el marco de la violencia en razón de género, ¿por qué la violación sexual a niñas y mujeres con discapacidad o el incesto son socialmente aceptados? Ok. En general yo diría que son tolerados más que aceptados, porque evidentemente a nivel público se condena la violencia, existen leyes que combaten la violencia en general en contra de las mujeres y yo diría, aunque no diga específicamente en contra de las mujeres con discapacidad, nosotras nos tenemos que incluir ahí. Sin embargo, sí se toleran estas formas de violencia porque muchas veces la violencia se da en el ámbito privado del hogar o dentro de las instituciones, como mencioné, y son prácticas que se dan de tíos a sobrinas o incluso entre hermanos y se tolera porque es una forma de opresión patriarcal, es una forma de ejercicio del poder de los hombres hacia las mujeres y es muy frecuente. Es una forma de demostrar que el hombre domina a la mujer. Y esto, por supuesto, es más intenso en mujeres y niñas con discapacidad porque el hecho de tener una discapacidad no solo nos hace más vulnerables en el sentido físico, comunicacional y la falta de acceso a esas medidas o instituciones de apoyo que hay en la sociedad, por lo cual esa invisibilidad, diría yo, que se da en el ámbito privado es una tolerancia social, porque muchas veces, y yo escucho frecuentemente testimonios de personas que saben que en el barrio hay una familia en donde esto se da, pero nadie se atreve a denunciarlo. Es una práctica aceptada o tolerada, diría, más que aceptada, ¿no? Gracias, Silvia. La segunda pregunta de Soledad es, ¿cuál es la línea que divide la sobreprotección de una niña con discapacidad y las actividades del trabajo doméstico no remunerado y de cuidados como opciones para prevenir la violencia, principalmente la sexual, en contra de las niñas con discapacidad física o intelectual? Uy, esa pregunta es muy compleja. Sí. ¿Tú me la podrías volver a leer, Carmen, por Sí. favor? ¿Cuál es la línea que divide la sobreprotección de una niña con discapacidad y las actividades de trabajo doméstico no remunerado y de cuidados como opciones para prevenir la violencia, principalmente la sexual? Es una pregunta muy compleja porque estamos hablando de varias formas de violencia. En primer lugar, el trabajo doméstico no remunerado y no reconocido es una forma de violencia en contra de la persona que está practicando o ejerciendo ese trabajo forzado.
Y luego, como socialmente se considera que la madre o la misma familia debe de adaptar esos cuidados para cuidar de una niña con discapacidad, por ejemplo, ese trabajo, o sea, es parte de la violación que sufre el cuidador, podríamos decir, lo traslada al cuidado de la niña con discapacidad. Y sí que hay una línea muy sutil, muy difícil de divisar entre lo que es el cuidado propiamente o la protección de la integridad de esta niña con discapacidad y de la persona que está ejerciendo el cuidado, porque las dos personas están siendo violadas en sus derechos y muchas veces una persona a la cual se le están violando sus derechos puede trasladar esa frustración, esa ira a través de la violación de un ser menor. O sea, así es como se reproduce, de hecho, la opresión patriarcal, ¿verdad? Porque hablamos de que la opresión patriarcal no se da solo de hombres hacia mujeres, sino que es una forma de poder que se ejerce de quienes están arriba en la pirámide de poder hacia abajo, y en este sentido el cuidador evidentemente está arriba de la niña con discapacidad. Es una línea muy sutil y muy difícil de divisar, como menciono, pero yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con la cuidadora, porque supongo que es una mujer, estamos hablando de una mujer cuidadora que tiene que evidentemente conocer sus propios derechos, ¿verdad? Los suyos propios, y saber que aunque nuestras sociedades no reconocen el trabajo doméstico y por lo tanto es no remunerado, saber que hay que tener también un respeto hacia los demás miembros de las familias y sobre todo de quienes se encuentran expuestos a mayor vulnerabilidad, y en este sentido de una niña con discapacidad. Y ese reconocimiento de los derechos es importante porque es una forma de prevenir que la violación de esos derechos se dé. Muchas gracias. Otra pregunta de Jennifer Peter López. Dice que si existen algunos movimientos con mensajes claros a nivel global a los cuales nos podamos juntar, como Life for the World. Se refería al día de la eliminación de la violencia de género. Ajá. Hasta donde yo conozco, el Foro Europeo de la Discapacidad, que por cierto que este estudio que les mencioné que condujo el Parlamento Europeo, ellos tuvieron un papel primordial en su elaboración. El Foro Europeo de la Discapacidad sí que tiene una comisión que aborda las cuestiones de las mujeres con discapacidad, y tienen un movimiento a nivel de los países europeos. Y ciertamente para el Día de la No Violencia contra la Mujer producen mensajes y son quienes están también organizando eventos y actividades para conmemorar esta fecha tan importante. En realidad no conozco de otro movimiento global. Bueno, de hecho el Foro Europeo es un movimiento europeo, pero es lo más grande, hasta donde yo sé, que se está llevando a cabo hoy día. Pero yo invitaría a Jennifer a que tal vez posterior a la finalización del webinario, si desea comunicarse conmigo para que yo le dé un poco más de información, o que investigue un poco en el sitio web del Foro Europeo de la Discapacidad y encontrará ahí más información sobre mujeres con discapacidad. Gracias, Silvia. Voy a abrirle el micro a Cristina Jassi, que tiene levantada la mano por si quiere hablar. A ver, un momentito. Hola, Cristina. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Silvia, mucho gusto. Soy Cristina Hassi, soy asistente de Ana Lucía y estoy asistiendo hoy el día de hoy a tu webinar, que me pareció excelente. Yo tenía un comentario sobre estos factores de riesgo, ¿no? De que se exponen a mujeres y niñas con discapacidad. Se exacerba más, es cierto, en los contextos de migración y desplazamientos humanos.
En el momento este es una realidad que se vive aquí, ¿no? En Sudamérica, en todo lado, en el mundo. Entonces, ese es un tema que se está visibilizando, me parece, en el momento, ¿no? La ONU tiene una estrategias para la inclusión, ¿no? Un documento, etcétera, ¿no? ¿Verdad, Silvia? Sí, saludos Cristina, gracias por participar. Ciertamente sí, la ONU tiene lo que fue adoptado el año pasado como no sé la traducción al español, es el Global Compact. Pacto global. Sí, algo así, ¿no? Pacto Sí, es el global. pacto global, sí. Sí, exacto, sobre migración y condiciones seguras. Tiene un nombre súper largo, pero es exactamente sobre la migración. Y hay un componente importante transversal sobre personas con discapacidad a ser consideradas en condiciones de migración. Y me parece muy importante el tema que Cristina ha planteado, porque ciertamente hoy día conocemos ya, aunque son también escasos los estudios, pero algunos que han sido publicados por ahí, que el impacto de la violencia en personas con discapacidad que migran también es mayor, es mucho mayor, se exponen a muchas más formas de violencia y ciertamente es un tema importante. Así que te lo agradezco, Cristina, por plantearlo. Sí, gracias a ti también. Saludos, Sandra. Gracias, Cristina. Otra pregunta tenemos aquí de Catarina Ferner, que dice que un asunto muy importante es la educación inclusiva, donde las niñas con discapacidad tienen limitada su participación. La educación forma parte del desarrollo de la persona y para un desarrollo inclusivo. ¿Quieres algo que añadir sobre este tema? Sí, saludos también a Catarina, hasta Nicaragua o hasta donde esté. Ciertamente, lo que hay que decir es que la educación inclusiva es un reto a nivel mundial y por supuesto que en la región de habla hispana también. Y uno de los factores que eh, dificultan que la educación inclusiva sea una realidad es precisamente la discriminación y la violencia, porque los prejuicios que hay en contra de las mujeres con discapacidad, de que son incapaces, que son inútiles y por tanto incapaces de aprender, pero también de que son incapaces de tener un manejo adecuado de su higiene menstrual, y ese es un factor importantísimo, el tema del manejo de la higiene menstrual, restringe muchas veces, son factores discriminatorios que restringen el acceso a la educación de las niñas con discapacidad mucho más que los niños con discapacidad. Y creo que este es un factor importante en la falta de acceso a la educación. Muchas gracias. Ya vamos a ir cerrando con las preguntas que tenemos porque se nos va la hora. Y quedan todavía 4 preguntas. Te voy leyendo. Una de María Carlita, que dice, ¿qué estrategia podríamos utilizar para terminar o minimizar la violencia sexual de las mujeres y niñas con discapacidad? Bueno, las estrategias pues hay que verlas multidimensionalmente porque son muchos factores los que intervienen. En un principio, si uno revisa el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, encontramos desglosado, y yo diría una ruta de acción para poner en práctica la Convención, que son las obligaciones de los Estados partes. Y en ese sentido, incluiría dentro de esas obligaciones, por supuesto, una revisión de todo el marco normativo legal, la legislación, los reglamentos, las políticas que protegen los derechos de las mujeres y de las personas con discapacidad, y aquellas políticas, legislación que protegen a las mujeres contra la violencia deben de incluir a las mujeres con discapacidad de manera transversal. Y esa es una obligación ineludible que se ha cumplido muy poco. La otra obligación, así a grosso modo, diría yo, es el tema de eliminar aquellas barreras estructurales de tipo social cultural.
Y eso se puede hacer únicamente a través de la educación, a la educación que se aborda desde el plano formal, es decir, a través de la escuela, educar sobre los derechos humanos a los niños, niñas, estudiantes en general, y a las niñas y adolescentes, a mujeres con discapacidad sobre sus derechos, pero también la educación a los servidores públicos y al público en general, que es tan importante, porque evidentemente las prácticas sociales y culturales se perpetúan porque existen esos mitos a nivel social. Y esa educación pues se da a través de las campañas, a través de una estrategia más sostenida de los estados a través de sus gobiernos, a través de la educación pública. Silvia, perdón, disculpa, se ha perdido el audio. No hemos escuchado lo último que has dicho. Ok. Hablaba de la educación de los niños, ¿sí me escucharon? Sí, retoma ahí. Sí. Ok, hablaba entonces también de la educación al público en general y de los operadores de justicia, de los servidores públicos, es decir, aquellos servidores que trabajan en hospitales públicos, en dependencias públicas, y los operadores de justicia, hablamos de jueces, policías, defensores públicos, etcétera. Pero al público en general a través de campañas que debe de generar el Estado, ciertamente, campañas sostenidas, no campañas solo por el Día Internacional de las Personas con Discapacidad o por el Día de la No Violencia, que es el 25 de noviembre, sino campañas sostenidas a todo el público para ir eliminando los estereotipos y los prejuicios que generan esas prácticas sociales y culturales nocivas que afectan los derechos de las mujeres con discapacidad. Otra estrategia importante es la recolección de datos y estadísticas. Y esto se da, por supuesto, no solo hablo de censos y encuestas, que son datos importantes a nivel poblacional, pero también estoy hablando que las instituciones deben también de recoger información. Aquellas instituciones que combaten la violencia en nuestros países deben también recoger datos de mujeres y niñas con discapacidad. Y eso es algo bastante importante. Y yo diría, para no alargar demasiado, una estrategia importantísima es fortalecer a la sociedad civil que defiende nuestros derechos. Y esto estoy hablando de las organizaciones, por supuesto, pero también de las propias personas con discapacidad. Es un trabajo que se debe de hacer continuamente, y creo que este webinario es una oportunidad que fortalece precisamente esas capacidades, pero que debemos de hacer también de manera más sostenida y a todos los niveles posibles. Muchas gracias. Otra pregunta de Mario Puruncajas, perdón. Dice, ¿qué iniciativas podemos implementar para que las mujeres con discapacidad se empoderen de sus derechos y accedan a la información sobre sus capacidades para acceder a los niveles asociativos en los que hay aún muy poca participación de mujeres? Bueno, un saludo a Mario también. Qué bueno es saber que hay tantas personas conocidas y amigas en este webinario. Es un tema del fortalecimiento y el empoderamiento de las mujeres se da, pues sí, a través de las organizaciones, pero yo diría que no solo a través de las organizaciones mismas que pueden generar programas o campañas de educación y formación, porque las organizaciones lo pueden hacer, pero sabemos que tienen capacidades y recursos limitados, sino que yo diría más que nada es una obligación del Estado. Yo pensaría que el Estado es el principal obligado a cumplir con todos esos programas de formación. Y por supuesto la sociedad civil no es ajena a la inclusión dentro de estos programas de formación obligados que los estados tienen que implementar. Pero mientras eso suceda, porque sabemos que es un camino largo a recorrer todavía, pues las organizaciones con nuestros propios recursos debemos de promover la inclusión de más mujeres y niñas con discapacidad en nuestras organizaciones y hacerlas también partícipes de las decisiones que se tomen a nivel organización, porque suele ser que nosotros incluimos a las mujeres para incrementar nuestros números, nuestras cifras y decir, sí, nuestra organización tiene mitad, hombres y mujeres.
Pero ¿quiénes toman las decisiones? ¿Quiénes están en esas juntas directivas? Pues son hombres, ¿verdad? Entonces también hay que facilitar la participación de las mujeres en esos niveles de poder y también en aquellos espacios de participación en donde hay interlocución con el Estado, que también suelen ser dominados por los hombres. Gracias. Otra pregunta de Manuela Rubiano Grot es, ¿cuál es tu opinión y posición sobre la forma en que usualmente las organizaciones de mujeres o feministas han abordado o no lo han hecho el tema específico de mujeres con discapacidad? ¿Crees que realmente han reconocido a las mujeres con discapacidad? Y en esa línea, ¿qué sugerencias tienes para estas organizaciones feministas o de mujeres? Bueno, es una pregunta muy importante y por la propia experiencia que yo tengo, diría que ciertamente las organizaciones de mujeres y el movimiento de mujeres en general han excluido a las mujeres con discapacidad. Yo diría que por razones que reflejan a la sociedad en general. No hay un reconocimiento de que las mujeres con discapacidad seamos sujetas de derechos, y hablo porque la sociedad en general no nos reconoce como sujetas de derechos todavía a nivel general, aunque en nuestras leyes nos reconozcan. Ay. Silvia. Perdimos el audio, disculpad un momento. Y ese es un problema persistente que vemos. Perdón, Silvia, disculpa, se fue de nuevo tu audio. Hoy, perdón. Sí. Decía que el otro tema es que las mujeres y el movimiento de mujeres consideran que cuando hablan de personas con discapacidad, incluyen ahí a las mujeres con discapacidad, sin reconocer que las mujeres también somos parte de las mujeres y que cuando hablan de personas no están hablando de mujeres con discapacidad. Y creo que eso es un problema que vemos frecuentemente a nivel de las organizaciones de mujeres y feministas, y me parece que hay un grave error, hay un desconocimiento de las mujeres con discapacidad como titulares de derechos, y por supuesto que hay que educarlas en ese sentido, y es una tarea difícil porque imagínense que las mujeres con discapacidad vamos a educar a las mujeres sobre nuestros derechos, cuando ellas pues ya son expertas de derechos de las mujeres. Pero yo creo que es un mensaje importante que debemos de transmitirle a las mujeres en ese sentido, que las mujeres con discapacidad somos mujeres también y no solo personas con discapacidad. Gracias. Manuela también comenta que dentro del sistema de Naciones Unidas, y más específicamente con ONU Mujeres, ¿qué acciones o proyectos conoces a nivel global y a nivel país que busquen garantizar los derechos de niñas y mujeres con discapacidad? Podría hablar que por coyuntura también, porque se acerca el cumplimiento de los 25 años de la plataforma Beijing de acción para las mujeres, y en ese sentido, en Beijing, las mujeres con discapacidad prácticamente fuimos invisibles, aunque sí hubo una participación muy escasa de mujeres con discapacidad durante la conferencia de Beijing. Las cuestiones específicas de las mujeres con discapacidad fueron abordadas muy someramente, muy superficialmente, casi ausentes. Pero ahora que se acerca la conmemoración de esos 25 años, que se celebran el próximo año, sí hay un movimiento a nivel global, no solo de ONU Mujeres, sino que de las mujeres con discapacidad que se mueven a nivel internacional, especialistas, por ejemplo, la relatora especial para los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, la enviada especial para la discapacidad, María Soledad Cisternas, han hecho esfuerzos a lo largo de este año, y lo seguirán haciendo, me imagino que hasta el próximo año, para incorporar a mujeres con discapacidad dentro de esa celebración de 25 años y para reivindicar la inclusión de las mujeres con discapacidad en la plataforma
y en las reivindicaciones de las mujeres. Yo creo que ese es un movimiento importante al cual nos tenemos que sumar desde nuestros países, por supuesto, pero de manera de cascada, solo que invertida desde nuestros países y luego en nuestras regiones y luego a nivel internacional para hacer eco de esas reivindicaciones y hacernos visibles lo más posible. Luego, han habido a nivel del sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, ha habido un acercamiento muy importante entre el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Comité de la CEDAW. Y este acercamiento se ha hecho cada vez más y más permanente en el sentido de que la idea es armonizar estándares de interpretación de los derechos de las mujeres y las niñas con discapacidad entre ambos comités, pero también de no duplicar esfuerzos, precisamente porque la intención es que ambos comités pues trabajen cada vez más y más en armonía y así se refuercen mutuamente en lugar de producir pues cada quien su propia jurisprudencia y sus propios estándares de interpretación. Gracias, Silvia. Voy a abrirle el micro a Andrea Jaime, que tiene una pregunta también para que pueda hablar. A ver. Hola, buenas tardes. Hola, Andrea. Sí. Bueno, gracias, Andrea Salgado, desde la Fundación Saraquí de Paraguay. Quizás quería hacer un comentario. Yo creo que algo que se mencionaba sobre una de las preguntas, algo que nos ha pasado y nos hemos dado cuenta, y tratamos a veces de hablar con las familias, es que muchas veces nos dicen esto, que al darle a la mujer con discapacidad un rol de cuidado en el hogar, sienten que la están protegiendo, y muchas veces tenemos que hacer la reflexión de que a nivel mundial se ha estudiado que las mayores víctimas o los mayores agresores de violencia contra la mujer están en el mismo hogar. Entonces, encerrar en casa a la mujer con discapacidad a veces no es la opción para protegerla de la violencia que se pueda vivir, porque a veces dentro de casa es cuando es más complejo. Y como estaban hablando, yo creo que es muy necesario que podamos ir creando cifras y visibilizando la situación de las mujeres. Por ejemplo, aquí hay una ley, como en muchos países creo, donde te dan un porcentaje de inclusión laboral de mujeres con discapacidad. Nosotros pedimos las cifras para analizar y ahí se hace una definición de género, y solamente el 4% de las personas que se han incluido laboralmente son mujeres, el resto son hombres. Entonces, como dicen, ahí nos damos cuenta que muchas veces las leyes que benefician a personas con discapacidad, aunque aquí ha ido muy lento y hasta ahora hay cerca de 2.300, 1.600 son hombres y solo 600 son mujeres. Entonces, ahí nos damos cuenta, como dicen, que la lucha va en muchos lugares, en muchos niveles, y no sé qué estrategias han utilizado, como tú dices, para ir logrando superar estas barreras y discriminación en educación, en salud, en trabajo para mujeres con discapacidad. Gracias, Andrea, por la pregunta. Yo creo que es un reto al que nos enfrentamos todavía el día de hoy en todos los ámbitos de la participación. Tú mencionas el empleo, que es un ámbito y en donde se ha tratado de legislar en muchos países con medidas específicas o especiales, esas medidas de acción afirmativa que favorezcan la inclusión laboral de personas con discapacidad. Pero como mencionaba yo, sin embargo, esas medidas de acción afirmativas no tienen un enfoque específico para las mujeres. Y como has mencionado claramente, o sea, del 100% de personas con discapacidad incluidas dentro de esa cuota laboral, pues estamos hablando como el 80% son hombres y el 20% mujeres, es decir, una de cada 5 personas con discapacidad es una mujer, que es un esfuerzo totalmente insuficiente de inclusión. Entonces, ciertamente hay que hacer más esfuerzos para incluir a las mujeres, hay que hacer muchos esfuerzos
para incluirla educativamente, porque también hay estudios que nos demuestran que las mujeres tienen mucho menos acceso a la educación que los hombres, y esto pasa, por supuesto, por concientizar a las familias para que lleven a sus hijas a las escuelas, y también para prepararlas para que puedan desempeñar un trabajo, porque evidentemente hablamos de discriminación de género cuando decimos que las mujeres se tienen que quedar en casa porque ese es el lugar en donde tienen que estar. Es una concepción que no solo pesa a las mujeres con discapacidad, sino que las mujeres en general. Pero por el hecho de tener una discapacidad es aún más pesada. Entonces hay como más una prevalencia de esa idea, ese mito, que para qué vas a mandar a la escuela a una niña con discapacidad. Primero, las niñas no aprenden tanto como los hombres, esa es la idea, ¿no? Y luego, si tiene una discapacidad menos todavía, así que no vale la pena. Entonces, hay que desmitificar, hay que educar a las familias de que es importante que las mujeres con discapacidad también aprendan destrezas y habilidades que les permita luego ser productivas e insertarse socialmente a través del empleo u otras actividades, porque ciertamente las familias, por supuesto, que mantienen esa idea todavía. Y luego también hay que hacer, por supuesto, trabajo a nivel de empleadores para que empleen a mujeres con discapacidad, porque todavía aún si hay empleadores que quisieran emplear a personas con discapacidad, se la piensan mucho más de contratar a una mujer que de un hombre, por los problemas, entre comillas, que ellos creen que las mujeres tenemos, de quedar embarazadas, de tener una menstruación y no ser higiénicas, bueno, todos los estereotipos que hay sobre las mujeres, ¿no? Entonces sí creo que hay un trabajo ahí muy fuerte que hay que hacer en familias, sociedades, en legisladores, políticos, empleadores, etcétera. Aquí todavía hay mucho trabajo que hacer a todo nivel. Muchas gracias. Sí. De momento, ¿quieres añadir algo más, Cristina? O... Ay, Cristina, no, perdón. Silvia. Sí. ¿Algo más? Sí. ¿Para finalizar? Sí. Sí, tengo aquí un comentario al respecto de lo que de la sesión en general. Tengo un comentario de Cristina que decía simplemente que es importante asegurar un protocolo para personas con discapacidad dentro del contexto de desplazamientos. Las mujeres y niñas son las más vulnerables de todos los grupos por temas que van desde saneamiento, acceso a la información, acceso a alimentación adecuada, alojamiento y refugio, acceso al agua, inclusión, etcétera. Y que se exponen además más a la trata y al tráfico de personas. Eso sería ya el último comentario que tenemos, y ya si quieres hacer algún comentario a lo que ha comentado Cristina o en general de la sesión. Pues muchísimas gracias a ti, Carmen, y a todas las personas que estuvieron presentes el día de hoy por su participación. Como mensaje final, pues creo que este es un tema que no hay que dejar a un lado. O sea, muchas personas que están hoy presentes en el webinario son defensoras de organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad, e insistir mucho en que hablemos de las mujeres y niñas con discapacidad, porque ya ven todas las especificidades y las vulnerabilidades a las cuales se exponen. Tal vez como un mensaje final, pues que toda la información que les he presentado hoy lo he extraído de publicaciones de Naciones Unidas, que yo les puedo enviar quizás más tarde las referencias para que ustedes puedan también acceder a esas fuentes, pero que sí es importante que a nivel nacional hagamos conciencia de que la información es escasa y necesitamos producir más. Yo les agradezco de verdad a todos y todas por su atención, y pues me tienen a las órdenes para cualquier cuestión futura. Muchas gracias, Silvia. La verdad que ha sido una sesión súper interesante, y de hecho todas las asistentes han participado mucho, con lo cual que se demuestra el interés que ha habido.
Y nada, simplemente agradecerte de nuevo la sesión que has dado y prestarnos tu tiempo esta tarde. Y igualmente a los participantes y a las participantes, muchas gracias por haber asistido a esta sesión. Y recordarles que queda ya simplemente una sesión más para terminar el ciclo de webinars. La próxima sesión será sobre protección social y próximamente les enviaremos la información. Y una vez terminada esta 11ª sesión, las 3 sesiones en inglés, francés y español, les enviaremos la próxima semana el cuestionario que agradeceríamos muchísimo que lo completasen y acompañando ese cuestionario irá todo el material que se ha abordado durante esta sesión y nada más, ahí podrán tener acceso a más información de lo que ha comentado hoy Silvia. Y nada más, simplemente eso, recordarles que próximamente recibirán la información del último webinar y muchas gracias. Que tengáis buen día. Gracias, hasta luego. Gracias. A ver.